necesitamos caminar en el poder de Dios. Amén. Y ese es el tema del día de hoy. Y yo quisiera iniciar con una pregunta a todos ustedes. Si ustedes creen que como iglesia o a nivel personal, usted está trabajando todo su potencial que Dios le ha dado a usted. Usted está echando, ¿verdad? Ahora sí, como se dice, toda la carne al asador. Usted está trabajando, ¿verdad?, con todo el potencial que Dios le ha dado. O está a medio gas, como lo veíamos la otra vez. O yo no sé si ustedes creen que nosotros necesitamos alcanzar más, esforzarnos más, ¿verdad?, para que ese poder, ¿verdad?, esos talentos, esos dones que Dios nos ha puesto en nosotros, ¿verdad?, puedan realmente desarrollarse al máximo, a como Dios lo está esperando de ti. Porque Dios tiene más grandes expectativas de lo que tú tienes de ti mismo. ¿Sabías eso? Cuando uno lee la palabra de Dios y encuentra ciertos personajes en la Biblia, siempre esos personajes como Gedeón, como Moisés, por ejemplo, se creían incapaces de algo tan grande que Dios tenía pensado para ellos. Igual Abraham, de ser un padre de multitudes, realmente él no creía eso. Decía, soy anciano, ya mi esposa ya no, ¿verdad?, ya no es fértil, se le ha acabado ese deseo, porque ya somos ancianos. Sin embargo, Dios tenía una mayor expectativa, ¿verdad?, de la que esas personas podían tener en sus vidas. Entonces, caminar en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, no es un lujo, no es algo opcional, ¿verdad?, para la iglesia, sino el caminar en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, es la misma esencia del diseño de la iglesia y de su misión. Que todos nosotros podamos ser revestidos del poder del Señor y estar teniendo estos tiempos, no solamente en la iglesia, sino en casa, con esta intensidad. Entonces tú vas a poder lograr ese propósito y vas a poder tener toda la capacidad para que Dios use tu vida. Entonces, pero usted tiene que anhelar ese poder de Dios en su vida. Hay muchos, yo no sé cuántos de ustedes, cuando ven que la batería de su celular está en 13 o en 10, corren inmediatamente a conectarla a la corriente. ¿No? Dice Marian que no. ¿Alguien sí? ¿Cuántos realmente recargan cuando ya ven las baterías bajas? Hay gente que se espera hasta que sea 1%. Ahora sí ya lo voy a recargar. Y a veces esa actitud nosotros tomamos en nuestra vida espiritual. Ya cuando nosotros estamos tan bajo de baterías, es como sí, voy a buscar del Señor. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, ahora sí voy a buscar al Señor. Y no es así, sino tenemos que estar siempre conectados, ¿verdad?, a la fuente de poder que es el Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar conectados. Cuando todos los días usted pone su celular a cargar, sí o no, hasta 2-3 veces, dependiendo el uso que le des. Son las veces que usted lo recarga. Lo mismo para la iglesia, lo mismo para nuestra vida espiritual. Tenemos que estarnos recargando continuamente, y más si nosotros servimos al Señor. Si estamos en un ministerio, si queremos ser usados por Dios, tenemos que buscarlo con más intensidad. Porque de otra manera, ¿verdad?, nosotros, si no somos dirigidos por ese poder, si no somos recargados con ese poder que viene del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a estar navegando con nuestras propias fuerzas, y nuestras propias fuerzas se cansan, nuestras propias fuerzas se frustran. Nuestras propias fuerzas nos llevan a amargarnos y a decir, yo no quiero saber nada del ministerio, yo no quiero saber nada de la iglesia, porque ahí estoy cansado. ¿Sabes por qué? Llega el punto que el cristiano, ¿verdad?, se desespera o se queja del servicio y llega a aborrecer el servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se recargan continuamente. La clave está en la recarga. Si usted se recarga continuamente, diariamente con el Señor, usted va a tener la batería para servirle por muchos años. Y
Y eso así funciona. Entonces ahora, como iglesia, necesitamos recargarnos del poder del Señor para que podamos ser más efectivos en su obra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr caminar en el poder de Dios en nuestra vida? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es precisamente eso: reconocer que nuestra fuente del poder está en el Espíritu Santo. Si usted no tiene esa noción, esa convicción de que solamente la fuente de su fuerza y poder para vivir la vida cristiana está en el Espíritu Santo, entonces usted no la va a buscar. Pero cuando usted lo reconoce, usted va a depender de la presencia del Espíritu Santo como la fuente de poder para que usted hable a otros de Cristo, sirva al Señor en algún ministerio. Yo no sé cuántos de ustedes les da timidez, vergüenza o temor hablarle o invitar a una persona a la iglesia. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nos falta poder para testificar. Porque cuando se hace un llamado al servir, la gente dice: no, qué pereza. Porque les falta poder para poder servir al Señor. Por eso es que Jesús, antes de que los discípulos hicieran algo en el ministerio, antes de que ellos predicaran a Jesucristo a su generación, antes de que ellos empezaran a sanar enfermos, antes que ellos empezaran a edificar la iglesia de Dios, ¿saben qué les dijo el Señor? Esténse tranquilos, espérense aquí hasta que sean revestidos de poder. Entonces ellos fueron obedientes, esperaron ser llenos para entonces ser enviados para servir, para testificar la palabra del Señor y hacer la obra de Dios. En Hechos 1:8 nosotros le hemos leído bastantes veces. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Qué van a recibir? El Espíritu Santo. Y serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El poder de Dios no se trata de una habilidad o una estrategia humana, sino es un revestimiento de parte de Dios, un revestimiento divino. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo, esa palabra en griego es la palabra dinamis. ¿Cómo? Otros dicen dinamus, pero bueno, yo investigué, bueno, ahí salió dinamis. Y se refiere a una fuerza explosiva, como una dinamita. Dinamis viene de la palabra como dinamita, de una explosión. ¿Cuántos han escuchado, verdad? Explosiones de dinamita. O sea, son tremendas, o sea, explotan uno tras otro. Son varios cartuchitos, ¿verdad? Que explotan uno a otro simultáneamente. O sea, es una explosión, una capacidad sobrenatural para llevar a cabo la obra de Dios. Vean que para que usted sea mecánico, para que usted sea un cantante secular, para que usted sea un maestro de escuela, no necesita el poder del Espíritu Santo. Para usted ser un doctor, no necesita el poder del Espíritu Santo. Pero para hacer la obra del Señor, sí lo necesita. Porque la obra del Señor se tiene que hacer a través de la guía, de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que recordar constantemente que nuestra capacidad de servir a Dios, de testificar de Él, hablar el evangelio, aún de amar eficazmente a nuestros hermanos, a la gente de allá afuera, ¿sabes qué? Eso proviene del Espíritu Santo. Eso proviene de la llenura del Señor. Nosotros no podemos depender de nuestras propias fuerzas para hacer la obra de Dios. Nosotros necesitamos buscar activamente la llenura y la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo? En una oración ferviente, en una oración constante, en un tiempo de la palabra, pero donde tú vas a profundizar en un estudio de la palabra.
donde tú vas a adentrarte a las escrituras de tal manera que puedan quebrantar tu corazón. Lo dijo mi esposa ayer, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces ahí es donde Dios quiere que nosotros seamos cambiados en lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que nuestros caminos sean corregidos. ¿Cómo es que vamos a desear ese poder? Bueno, teniendo una disposición de ser guiados por la voz de Dios, de ser guiados por su Espíritu Santo, que ya no son mis deseos, sino es el deseo de Él. Y la iglesia primitiva lo entendió. En Hechos 1:14 dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos. ¿Cómo? ¿En qué? Todos se reunían y estaban constantemente. ¿Qué es constantemente? De vez en cuando, de mes en cuando, cada Semana Santa, cada Navidad, Año Nuevo. ¿Qué es constantemente? Seguido, a diario. Y dice, estaban unidos, pero ¿qué hacían unidos? En oración. Es triste ver cómo se convoca para orar y siempre es muy baja la asistencia. Algunos tienen sus razones que son justificables, pero el mal está en aquellos que sí pueden venir y no quieren venir. En eso sí ya es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero esta iglesia, los primeros cristianos se reunían constantemente en oración, dice, junto con María, la madre de Jesús, o sea, entre todos, ¿verdad? Los amigos, los hermanos de la fe. Pero vean lo que pasó. Hechos 2:4. Y todos los presentes, o sea, de esa gente que estaba orando constantemente, dice, y todos los presentes fueron llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Entonces el Espíritu Santo descendió de una manera poderosa, llenando a esos creyentes y capacitándolos para comunicar el Evangelio de formas sobrenaturales. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que esta palabra, lenguas, son idiomas. De hecho, que los medos, que los árabes, ¿verdad?, los griegos, les escuchaban hablar de las maravillas del Señor en su propio idioma, y ellos empezaron a escuchar el Evangelio de esta manera. Si nosotros estudiamos el libro de Hechos, ¿verdad?, nos vamos a encontrar que esta iglesia no era conocida por su elocuencia humana o por sus estrategias sofisticadas, su mercadotecnia para poder alcanzar a la gente. No eran muchos sabios, muchos doctores en conocimientos, ¿verdad?, teológicos, etcétera. Simplemente era una iglesia llena de poder sobrenatural, y esto lo manifestaban a los demás. Simplemente no había gente tan capacitada, pero sí estaba llena del poder del Espíritu Santo. Su impacto al mundo, lo vemos, fue radical, que hasta nuestros días nosotros conocemos de la palabra de Dios por ese grupo, esos 120 que estuvieron reunidos y oraron y fueron llenos. Se extendió, hubo explosión, ¿verdad?, explosión tras explosión, hasta llegar a nuestro tiempo el Evangelio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué en la iglesia nosotros no experimentamos eso que los apóstoles experimentaron? ¿Por qué nosotros no estamos experimentando una diferencia tan marcada el día de hoy como iglesia? ¿Por qué? Y la respuesta radica, ¿verdad?, en cuanto nosotros estamos conectados y dependemos del Espíritu Santo como iglesia. ¿Por qué no tenemos ese impacto que los primeros cristianos lo tuvieron? Porque veamos cómo se conectaban con Dios constantemente en oración. Estas semanas de oración a mí me encantan.
sí conllevan mucho trabajo y hemos estado trabajando mucho. Sin embargo, yo ahorita ya estoy descansando. Ayer fue estresante, antier también, hoy también, pero el estar aquí orando y adorando, ¿sabe qué? Recarga mis baterías. Tanto fue así que estaba yo tan cansado de un día tan de trabajo arduo, que subí todavía a pintar el cuarto de Casey, ¿verdad? Estuvimos adornándolo, estuvimos haciendo más cosas hasta las 2 de la mañana. Pero, o sea, a lo que le quiero decir es que cuando tú estás conectado con Dios, no es una carga para uno, no te quita fuerzas, te da fuerzas, te llena el venir acá. Tal parece que estar aquí es algo aburrido. No, porque cuando tú realmente adoras con todo tu ser, vea, eres recargado, eres fortalecido en Dios. La iglesia que caminó bajo esta iglesia, ¿verdad? Caminó bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia que camina bajo el poder del Espíritu Santo no confía en sus propias fuerzas, amén, sino que busca activamente la llenura y la dirección del Espíritu a través de la oración y de la palabra de Dios. No hay otra manera en que nosotros sigamos la dirección de Dios si no es a través de la oración y de la palabra de Dios, amén. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que reconocer que la fuente de nuestra fuerza está en el Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo. Ahora, pero entonces, ¿cómo podemos seguir caminando en el poder del Espíritu Santo? Bueno, cultivando un ambiente para la manifestación del Espíritu. Y no me refiero a poner veladoras, ¿verdad? Incienso, como antes lo hacían, ¿verdad? No. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la oración unánime y ferviente. Hechos 4:31 nos relata una vez más la vida de esta primera iglesia, que dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Pero ¿qué hizo que temblara? ¿Qué hizo que temblara? La oración. Dice: y el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Esta clase de oración ferviente produjo esa llenura de Dios en sus vidas, o sea, un dinamis, ¿verdad? Esa explosión sobre su corazón. Ahora, hay mucha gente que de pronto anda por ahí y dice: yo fui lleno del Espíritu Santo, y se sacude, se caen, se levantan, los tiran, van y vienen. ¿Y sabes qué? Nunca los ves predicando la palabra, no los ves sirviendo. Eso quiere decir que es un show solamente, es pura apariencia. Nosotros empezamos a ver esto hace años, ahí por el año 1997, ¿verdad? Algunos ni habían salido. ¿Qué es eso, verdad? El otro siglo, sí. Se empezó a ver esto. Y yo recuerdo bien las palabras de mi pastor, que decía: si una persona se cae, pero que se sacude, se tira al suelo, porque oran por él, pero se levanta transformado, eso es de Dios. Si realmente cambió su vida después de que él se desmayó, que se cayó, empezó a servir al Señor, empezó a ser transformado en su conducta, en su moral, en su búsqueda de Dios, entonces sí realmente fue Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que esa risa santa, que ese tirar y tirar, se levantaban igual o peores, porque después decían: es que necesito que oren por mí porque necesito sentir al Espíritu Santo. ¿Y qué acaso uno no puede buscar individualmente al Espíritu Santo y ser tocados por él? Gente que de pronto, ¿verdad?, escribe o busca: ay, que venga un profeta para que me dé palabra. Si es un verdadero profeta, te va a llevar a arrepentirte, ¿verdad?, por estar dependiendo de un hombre. Pero cuando nosotros realmente oramos y somos llenos del Señor, nos lleva a ¿qué? A hablar la palabra de Dios. Esta era la consecuencia, y esto era lo segundo que pasaba cuando los discípulos eran llenos del Espíritu Santo, que ellos predicaban con valentía la palabra de Dios. Y esta iglesia debe de anhelar
caminar en el poder de Dios, porque necesitamos predicar la palabra de Dios con valentía. Ahora, la iglesia que anhela caminar en el poder del Espíritu Santo, para él debe ser una prioridad la oración congregacional, porque ahí no estamos viendo que uno oraba, sino todos oraban, porque juntos es mejor. Todos juntos orando, juntos intercediendo, juntos eran llenos. Entonces no se trata de solamente oraciones individuales, sino de un clamor unido, porque el concepto de iglesia, lo vimos, es eclesia, que es la reunión o la asamblea de los creyentes de Cristo. Uno solo no es la iglesia, somos todos. Todos somos la iglesia. Como les dije, un ladrillo, un bloque no es una pared. Muchos bloques, muchos ladrillos hacen una pared. Uno solo no puede ser la iglesia. Por eso es que Jesucristo dijo, somos el cuerpo. Tenemos dedos, tenemos huesos. ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos órganos? ¿Cuántos? No saben, yo tampoco, ¿verdad? Ahí saquen el dato. ¿Cuántos cabellos tenemos? ¿Y en cuántas partes, verdad? ¿Cuántas uñas? Las pestañas, todo tiene un propósito. No, la pestaña sola no es un cuerpo. Amén. Mi ojo no es el cuerpo de Cristo, pertenece al cuerpo de Cristo y tiene su función en todo el cuerpo de Cristo. Si no tuviera estos ojazos tan lindos, ¿verdad? No los podía yo ver, ¿verdad? Por hacerle un escritor a mi esposa casi pierdo un ojo. Exagerado, ¿verdad? Que exagerado. No, pero ¿verdad? Me fue mal en este ojo. Y sentí tan feo porque así como mi ojo estaba dolido, ¿sabe qué? Se dolía todo el cuerpo. Entonces, el clamor unido hace la diferencia. El clamor unido va a marcar la diferencia. Entonces, esta atmósfera de oración crea un espacio donde el Espíritu Santo desea estar, desea moverse, desea hacer lo que Él quiera libremente. Hace rato cantábamos, ¿verdad? Aquí estoy con manos, pues tú todo lo dices por mí. Habla de una entrega esta letra, de rendición total. Entonces el Espíritu Santo va a capacitar, va a llenar a quien que realmente lo anhela y se rinda a Él. Pero también vamos a cultivar este ambiente cuando en nuestra búsqueda intencional y activa, ¿verdad?, podamos unirnos como iglesia. ¿Qué provoca que la iglesia camine en poder? La unión. Porque el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? En Brasil dicen ese lema. En Venezuela lo dicen, ¿verdad que sí? En Nicaragua, el pueblo unido jamás será vencido. En México también. En Brasil lo dicen, también dice que sí. Aunque no sea cierto, pues me está apoyando. No, sí, todos, ¿verdad? Entendemos eso, que realmente cuando se une el pueblo de Dios, no es vencido por Satanás. Más bien vencemos las tinieblas. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, el unirnos. Dice Efesios 4:3. ¿Qué dice? Léanlo todos juntos. 1, 2, 3. ¿En qué tenemos que esforzarnos? ¿En qué tenemos que gastar nuestra energía? En mantener la unidad del Espíritu. Entonces la unidad en el cuerpo de Cristo es esencial para la manifestación del Espíritu Santo. Las divisiones, los conflictos, la falta de perdón, los rencores son obstáculos que detienen el mover de la iglesia. Las envidias hacen grietas en el cuerpo de Cristo, así como mi ojo, ¿verdad?, que recibió esa rebaba y lo lastimó, fue algo externo, algo que no es natural que esté ahí.
hizo un daño, como cuando tú te cortas, ¿verdad? Te cae un vidrio así, que no es parte de tu cuerpo, te hace daño y se daña toda la iglesia. Entonces nosotros como iglesia de Dios, Esperanza Viva, mis hermanos, debemos de cultivar activamente la unidad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros vamos a cultivar la unidad dentro de la iglesia de manera activa? A través del amor fraternal, a través del apoyo mutuo, a través de la unidad, a través del perdón. Pero ¿cómo estas cosas se dan en nuestras vidas? ¿Cómo es que se dan? Estas cosas se dan, el amor, el gozo y la paz se dan, ¿por qué? Porque son ¿qué? Frutos del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, lo que va a sacar como fruto es amor, gozo, paz, paciencia para con el hermanito, la hermanita, ¿verdad? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto emana cuando hay llenura del Espíritu Santo. Por eso es que leíamos el domingo a la iglesia, ¿verdad?, de los apóstoles, que repartían sus cosas a la gente, ayudaban a los demás. ¿Por qué? Porque estaban llenos de Dios, y al estar llenos de Dios estamos llenos de su amor, estamos llenos de su paz, estamos llenos de su gozo, estamos llenos de su bondad, y por eso no se hace difícil hacerlo, porque tenemos ese poder para amar, porque tenemos ese poder para ser generoso, ser bondadoso. Es por eso. Entonces hay muchos pasajes en los que nosotros podemos ver en el libro de Hechos que hablan que cuando el pueblo se unió, Dios derramó su poder sobre esa congregación, sobre la eclesia, sobre la iglesia. Podemos ver en el Antiguo Testamento que uno que otro como que recibía, pero aquí es un cuerpo. Y usted va a ver, usted lee y puede investigar que realmente en el libro de los Hechos, cuando Dios derramó su Santo Espíritu, es porque estaban todos orando juntos como iglesia. ¿Cuántos realmente desean eso para esta iglesia? Requiere un compromiso, requiere de un esfuerzo, requiere que todos trabajemos juntos buscando a Dios en oración y busquemos ese poder para esta iglesia. Y esta iglesia jamás será igual, caminando con el poder de Dios, que nada más unos son los que jalan a la carreta. Debemos ser todos. Amén. Voy a oír muy meeting porque la unión hace la fuerza. Y es así, cuando nos unimos, el poder de Dios desciende sobre su pueblo.